desoxidación obtenemos acetilcoenzima como sustrato para el ciclo de Krebs y poder de ellos tener energía. ¿Ok? Sin embargo, fuera de que manejemos a los lípidos como un mecanismo de reserva energética cada vez que consumimos excesos calóricos y de que formemos colesterol, ¿sí? Para lo que viene siendo la formación de hormonas esteroides. También existe el hecho de que esas reservas, al momento de que se están generando, ¿quién se echa uno fuerte? Ahí están que no se la acaban, ¿verdad? Se lo están comiendo entre los dos. ¿No? Okay. Sí, porque a los días sí. ¡Qué horror! Ok, bueno, les digo, más allá de generar una reserva, la mayor parte de los lípidos se van a sintetizar, escúchenlo bien, en el hígado. ¿Ok? La mayor parte de los lípidos se sintetiza en hígado, sobre todo los lípidos de reserva. Pero el hígado no sirve de almacén para lípidos. Cuando hay un error en la exocitosis de los lípidos hacia la sangre para que sean guardados en un tejido específico que es el tejido adiposo, es cuando se condiciona la esteatosis hepática o hígado graso. ¿De acuerdo? Cuando el hígado sí está sintetizando lípidos, pero no los puede sacar. Entonces se van a quedar ahí almacenados. El hígado no está hecho para almacenar grasas. El hecho de almacenar grasas es como si cada hepatocito se estuviera encapsulando y evitara la entrada de nutrientes y la salida de desechos, lo que de forma secundaria a una esteatosis hepática es el desarrollo de una cirrosis. Y conforme vas desarrollando una cirrosis, pues ahora sí que tu función hepática va disminuyendo cada vez más y eso va a afectar a tu metabolismo energético global. Porque el hígado participa en gluconeogénesis, porque el hígado participa en glucogénesis, etc. Y aparte se encarga de conjugar sustancias para que puedan ser eliminadas a través de orina o a través de heces. Es por eso que una persona que tiene un fallo hepático usualmente cae a urgencias por un estado de toxicidad metabólica. ¿De acuerdo? Ese es uno. Número 2. Cuando el hígado sí puede liberar esos lípidos que está sintetizando a torrente sanguíneo, lo hace a través de vehículos de transporte que permiten que moléculas altamente hidrofóbicas puedan mezclarse en el ambiente polar del agua que constituye el plasma. Entonces, cuando el hígado, ahorita estoy haciendo una introducción, ¿ok? Para que veamos la importancia. Cuando el hígado toma los excesos calóricos y los transforma en lípidos, ¿sí? Los empaqueta y los exocita en forma de una lipoproteína llamada Very Low Density Lipid, VLD. ¿De acuerdo? Esto es un vehículo de transporte. Está formado por fosfolípidos que forman un saquito membranoso con el fosfato hacia el exterior. El fosfato es polar y esto permite que pueda interaccionar con el ambiente polar del plasma. ¿Ok? Pero esta VLDL va a ir circulando en vasos sanguíneos, ¿sale? Imaginen que estas son células del endotelio vascular. En las células del endotelio vascular, sobre todo en los vasos sanguíneos, ojo, que irrigan músculo y que irrigan adipocitos. En estos vasos sanguíneos que irrigan estos dos tipos de tejido, se expresa una lipoproteína y se pone en la membrana de lo que viene siendo la célula del endotelio vascular llamada lipoproteína lipasa, ¿ok? LPL, lipoproteína lipasa. ¿Qué hace? Es una lipasa que descarga triglicéridos como lo hacen todas las lipasas, pero de las lipoproteínas. Entonces, esta VLDL que va cargada de triglicéridos, ¿sí?, tiene que ser reconocida por la lipoproteína lipasa y le va a sacar los triglicéridos en forma de ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos
salen de un vehículo mayor, como son hidrofóbicos, no pueden estar solitos en el plasma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién los va a cachar? Un vehículo de transporte menor o de corta distancia, que es una proteína llamada albúmina. ¿Ok? Estos ácidos grasos se pegan temporalmente a la albúmina, que luego los deposita ya sea en tejido adiposo o en tejido muscular, que es en donde voy a tener expresado la lipoproteína lipasa a nivel de vaso sanguíneo que me irriga estos dos tipos de tejido. ¿Sí? Déjenme lo pongo un poquito más notorio porque si no hay atrás creo que no van a ver muy bien. ¿Ok? Nos tenemos ahí representando músculo. Tengo aquí representando tejido adiposo. ¿De acuerdo? Y esto está representando el vaso sanguíneo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estos ácidos grasos? ¿Entran como triglicéridos al adipocito? No. Entran como ácido graso. Entonces, la lipoproteína lipasa degrada triglicéridos contenidos en el vehículo de transporte, los libera en torrente sanguíneo como glicerol, como ácidos grasos. Los ácidos grasos siguen siendo lípidos, se repelen con el agua. Por lo tanto, ¿quién los transporta? La albúmina, que luego los pasa a adipocitos o los pasa a células musculares. ¿Qué hace el adipocito con estos ácidos grasos? Lo que hace el adipocito es que estos ácidos grasos que está recibiendo los junta con glicerol y termina almacenándolos en forma de triglicéridos. ¿De acuerdo? Y esto hace que el adipocito empiece a crecer. Y recuerden una cosa, cuando los adipocitos aumentan su tamaño, aumentan su número, ¿qué pasa con la interleucina 6? Se eleva. Y si se eleva la interleucina 6, me genera un proceso inflamatorio. Y esta inflamación sistémica me va a afectar a los receptores para insulina, entre otros. Por lo tanto, el hecho de tener una síntesis exagerada de lípidos va a condicionar el desarrollo de sobrepeso, obesidad, con el consecuente incremento de interleuquina 6, convirtiéndolo en un factor predisponente para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Ese es el riesgo. Y ustedes van a ver un montón de diabéticos. ¿Sale? Ahora, ¿qué hacen estos ácidos grasos a nivel de músculo? Músculo los va a utilizar durante el ejercicio. ¿Ok? Pues durante el ejercicio, estos ácidos grasos que recibe el músculo básicamente van a entrar a beta oxidación para obtener acetil, coenzima, y de aquí entrará Krebs, entrará cadena de transporte, fosforilación oxidativa, y que el músculo esté obteniendo energía para su funcionamiento a través de las grasas. Eso solo pasa cuando no hay carbohidratos. Exacto. Te agotas carbohidratos. ¿Sí? El uso de ácidos grasos por músculo. Ahora, en este intermedio, ¿qué pasa? Si la VLDL era un transportador gigante, imagínate un avión jumbo, y le empiezas a bajar triglicéridos, pues ahora se convierte en un avión más chiquito, ¿verdad? Entonces, esto va a provocar que esa VLDL ahora se transforme en IDL, lipoproteína de densidad intermedia, que también va a ser atacada o va a seguir siendo degradada a nivel de sus triglicéridos a través de la lipoproteína lipasa. ¿Y qué va a pasar? Le va a seguir descargando triglicéridos en forma de ácidos grasos y glicerol, que los va a ir repartiendo en tejido adiposo, mayoritariamente tejido muscular. Y cuando tú le descargues triglicéridos al IDL, va a quedar como LDL, LDL. ¿De acuerdo? Y eso es un gran problema. Porque la LDL es el colesterol malo. ¿Y por qué es el colesterol malo? Porque aquí esta LDL, cuando sale de hígado, no solamente lleva triglicéridos,
también lleva moléculas de colesterol. Pero cuando actúa la lipoproteína lipasa sobre la VLDL, ¿qué es lo único que ataca? Triglicéridos. ¿Qué descarga? Triglicéridos. ¿Qué se va concentrando en la VLDL por disminución de triglicéridos? Colesterol. Por lo tanto, ¿qué es lo que lleva mayormente la LDL? Colesterol. Por eso le llaman colesterol malo. Porque aparte es bien ligerito. ¿Sí? Entonces, esta situación de tener muchas grasas transportándose en la sangre hace que la sangre se haga mucho más viscosa. Por lo tanto, aparte de diabetes mellitus tipo 2, ¿qué otra patología puede estar relacionada con una hiperlipidemia, un estado hipertensivo? Y también por LDL se puede hacer la aterosclerosis. Ajá, una hipertensión secundaria a una hiperlipidemia. ¿Y eso lo vas a ver en tus pacientes? Sí. ¿De acuerdo? Aparte de esto, si la LDL está en presencia de radicales libres, ¿sí? La LDL va a sufrir una oxidación, LDL oxidada. La LDL no oxidada casi no tiene afinidad por los fosfolípidos del endotelio vascular. Pero cuando tenemos una LDL oxidada, ¿qué quiere decir? Que tiene electrones desapareados, ¿sale? Perdió electrones, se oxidó. ¿Y sobre quién podemos robar electrones? Sobre los fosfolípidos de membrana, generando una peroxidación lipídica. Por eso se dice que la LDL oxidada tiene afinidad por el endotelio vascular, o se une más fácil a las paredes de los vasos sanguíneos. ¿De qué está hecho? La célula endotelial, mis hijos, pues de fosfolípidos, es una célula como cualquiera. ¿De dónde va a robar los electrones para estabilizarse la LDL oxidada? Pues pegándose al fosfolípido. Y esto va a hacer que se incruste entre las células endoteliales del vaso y va a iniciar un proceso inflamatorio. En este proceso inflamatorio, ¿qué va a suceder? Imagínate que tienes incrustado aquí un LDL. Es un cuerpo extraño, ¿cierto? No debería estar ahí. Por lo tanto, ¿qué va a provocar? Va a provocar la migración de macrófagos que se lo van a desayunar. ¿Sale? Y se va a convertir en una célula espumosa, porque se lo desayuna, pero no lo digiere. Y al transformarse en una célula espumosa, empieza a liberar citoquinas y factores de crecimiento, lo que hace que los fibroblastos migren. Y al migrar te generan una capa de colágeno aquí. Y después se desarrolla una nueva capa de endotelio vascular. Y se sigue pegando LDL, se sigue generando la migración de fibroblastos, ¿sí? De macrófagos, se siguen formando células espumosas, se forma otra capa de lo que viene siendo colágeno, fibroblastos y colágeno aquí, y se genera una nueva capa de endotelio. Y así te la llevas hasta que estás generando un proceso obstructivo en el vaso sanguíneo. Eso es aterosclerosis. ¿De acuerdo? Y ojo, en ese vaso sanguíneo que circulan nutrientes, desechos, electrolitos, fármacos, etc. Y entre los electrolitos que circula calcio. Y el calcio empieza a actuar sobre la capa de ateroma, endureciéndola. Genera calcificación de la placa de ateroma. ¿Pero el vaso sanguíneo es estático o es dinámico? Dinámico, contrae y relaja. Y si eso sucede y tengo una placa de aterosclerosis endurecida por calcificación, ¿qué va a suceder? Que se va a fragmentar. Y en una de esas contracciones y relajaciones, mole, se va a soltar un pedacito por aquí. Pero está formando parte del vaso sanguíneo. Y cuando lesiono el endotelio del vaso sanguíneo, se activa la cascada de coagulación. Por lo tanto, se va a formar un coágulo recubriendo el fragmento de ateroma y va a andar en circulación.
Y cuando este vaso sanguíneo se bifurque, ¿qué va a pasar? Pues del tamaño que tiene ese coágulo, aquí se va a atorar. ¿Y qué te va a generar? Una zona de isquemia en el tejido que depende de la irrigación de esa rama. Y es ahí donde tienes una zona de infarto. Por eso en medicina, hiperlipidemia es casi un sinónimo de hipertensión, es casi un sinónimo de diabetes mellitus tipo 2 y es casi un sinónimo de infarto al miocardio. Y por eso los debes estudiar. Por eso debes de saber cómo se sintetizan y cómo puedes frenar su síntesis para bajar la hiperlipidemia en un paciente. Obvio, lo mejor sería dietéticamente, pero eso es algo complicado por la idiosincrasia que tenemos los humanos y que siempre tratamos de actuar a lo que nos favorece o nos causa una, ¿cómo decirlo? Una satisfacción muchas veces, Elian, a lo que nos causa una satisfacción. Somos bien ególatras, somos muy adictos a sentir placer. Y el comer te hace sentir placer. Así que hay gente que come por placer, no por hambre. Y es la gente clásica que está así. Es un gordito feliz. ¿De acuerdo? Un gordito feliz con hipertensión, con problemas cardíacos y con probable diabetes. Y si no padece nada de eso, en algún momento se le va a desarrollar. Es un factor predisponente. Exactamente. ¿Me explico más o menos? Por eso es importante que le pongamos atención a esto. Ya tras esta introducción, ahora sí, síntesis de ácidos grasos. ¿Puedo quitarles eso? Hiperlipidemia. Exacto. E infartos, no solo en corazón, infartos cerebrales, pulmonares, renales, etc. Ok. Voy a quitar esto y ahora sí ya empezamos con metabolismo de lípidos, pero ya tenemos un poquito de conciencia de por qué lo vamos a ver. No es porque a la química se le dio la gana o al químico se le dio la gana y lo que viene a reprobar gente. No. Es tema importante para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, para que nosotros podamos metabolizar lípidos, si yo los quiero sintetizar, estoy hablando de una fase anabólica, ¿cierto? Si estoy hablando de una fase de anabolismo, síntesis de lípidos, estoy hablando de anabolismo. Y aquí repasando un poquito lo que se vio anteriormente en el primer parcial. Si estoy o quiero hacer anabolismo, necesito tener un estado de alimentación. Y en este caso tiene que ser una alimentación hipercalórica para que lo que está en exceso lo pueda guardar en forma de lípido. Y aquí voy a tener varias condiciones metabólicas que me van a activar el metabolismo de las enzimas anabólicas. ¿Cuál es la hormona pancreática que debe estar presente? Insulina. ¿Ok? ¿Qué hace la insulina para afectar a las enzimas de anabolismo y a las enzimas de catabolismo? Que si estoy saliendo de un estado de ayuno previo, están de manera fosforiladas. Las tengo que desfosforilar. ¿Cómo? ¿Por medio de cuál enzima? Sí. Perfecto, changamalanga, muy bien contestado. La insulina nos va a activar a la enzima proteína fosfatasa. Esta es una hidrolasa. Lo que va a hacer es que les va a meter agua a ambas para darme liberación de fósforo inorgánico y dejarme a las enzimas anabólicas sin fosfato.
lo que las torna activas. Y también me desfosforila a las enzimas catabólicas y las torna inactivas. Entonces, en lugar de degradar, ¿qué voy a hacer? Voy a construir. ¿Qué más necesito para poder construir? Necesito energía y necesito tener sustratos de sobra. Cuando nosotros hacemos ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Y parto de glucosa, hago glucólisis, obtengo piruvato. Meto piruvato a la mitocondria, lo transformo en acetilcoenzima A. Y esta ingresa a Krebs, se generan cantidades industriales de NADH, FADH2, que luego conectan con cadena de transporte, fosforilación oxidativa y obtengo ¿qué cosa? ATP. Para cuando ya tengo suficiente ATP, el ATP acumulado me inactiva a una enzima del ciclo de Krebs llamada isocitrato deshidrogenasa. ¿Y quién se acumula? Este se regresa y se acumula ¿qué cosa? Citrato, que te inhibe a la citrato sintasa, por lo tanto vas a tener cantidades elevadas de citrato. Y este citrato es una molécula de alta energía. ¿Quién es otra molécula de alta energía? El NADH, que voy a tener de más. ¿Qué es otra molécula de alta energía? El ATP, que voy a tener de más. Por lo tanto, aparte de insulina, yo voy a requerir, aparte de insulina, sustratos acumulados de alta energía. Voy a ocupar citrato, voy a ocupar NADH a lo bestia y voy a ocupar ATP a lo bruto. Esas son mis condiciones. Y como estoy comiendo, también estoy haciendo vía de las pentosas. Y en la vía de las pentosas voy a producir una cantidad alta de NADPH. Y este también lo ocupo aquí. Eso es lo que necesito para poder sintetizar lípidos. ¿De acuerdo? Esas son mis condiciones metabólicas. Y como no solamente los carbohidratos me pueden condicionar la obtención de energía, sino también los aminoácidos los puedo usar para obtener energía. Cuando ustedes dicen, es que yo no sé por qué subo de peso, yo no sé por qué engordo si yo no como carbohidratos, como puras proteínas. Sí, mijo, pero ¿cuánto comes? No comes, te atascas. ¿De acuerdo? Entonces, excedentes de proteínas, si están sobrepasando los requerimientos calóricos de tu cuerpo, los vas a transaminar, los vas a desaminar, el esqueleto carbonado lo vas a conectar con el ciclo de Krebs, igual vas a obtener NADH, FADH, vas a obtener energía, se va a acumular, vas a bloquear Krebs y ¿qué vas a acumular? Citrato y órale, te vas a ir a lípidos. Aquí no es tanto si comes carbohidratos o lípidos o proteínas. Aquí es qué tanto consumes de cada uno y sobrepasas tu ingesta calórica requerida para formar lípidos. ¿Me explico más o menos? Es ahí donde radica la dificultad de controlar a un paciente. Porque a veces el paciente piensa que solo comiendo cierto tipo de alimentos va a engordar. Cuando todo el exceso engorda. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora sí, ¿cómo voy a formar lípidos? Dijimos que necesito tener moléculas de alta energía. ¿Puedo quitar esto? Necesito tener moléculas de alta energía como sustratos, ¿va? Y la molécula que voy a utilizar como base para poder iniciar con la síntesis de los ácidos grasos, que son los lípidos más simples, que si los junto con glicerol me van a dar lípidos complejos, como triglicéridos, fosfolípidos, eicosanoides, etc. Es el citrato. ¿Ok? Entonces, esto está representando la mitocondria.
¿De acuerdo? Esto que veo aquí es parte de lo que sería ciclo de Krebs. Esto simboliza el ovalito morado y me está diciendo que si tengo ATP elevado y NADH elevado, me bloquean la isocitrato deshidrogenasa, se acumula isocitrato que se regresa hacia la forma de citrato. ¿Saben? Esto está pasando. Se viene para acá. Eso es Krebs. ¿Y qué se me acumula? Citrato. Esto es parte de una secuencia de Krebs. Al estar acumulado, el citrato sale por la lanzadera de citratos hacia el citoplasma. Y dijimos cuando hablamos de lanzaderas, las lanzaderas son la forma de transportar una molécula disfrazada que no puede entrar directamente a través de la membrana. ¿Qué molécula va disfrazada en el citrato? Acetilcoenzima. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer con este acetilcoenzima excelente? Lo voy a dirigir hacia la síntesis de lípidos. ¿De acuerdo? Este citrato se va a romper en dos moléculas. El citrato es de 6 carbonos, el oxalacetato es de 4, ya es conocido para nosotros. Lo puedo obtener por la piruvato carboxilasa o lo puedo obtener en el ciclo de Krebs o por la aspartato aminotransferasa. ¿Sale? Y el acetilcoenzima es de 2 carbonos. ¿Quién hace esta ruptura? La ATP citratoliasa. ¿Cómo sabe la citratoliasa que tiene que actuar? Ya está en el citoplasma. 1, porque aumenta la cantidad de citrato y se une a su sitio activo. Y 2, porque la citratoliasa es dependiente de ATP y estoy en un estado de alta energía y lo tengo disponible. ¿De acuerdo? De tal manera que por una hidrólisis voy a romper al citrato y por medio del ATP voy a unir, a fusionar la coenzima A con el pedacito de 2 carbonos para dar acetilcoenzima A. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con acetilcoenzima A? Acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos, la voy a transformar en una molécula de 3 carbonos. Sí, le voy a pegar este de aquí. CH3C, el tioéster que veo aquí. Esto sería la acetilcoenzima A original, ¿ok? Y le voy a pegar un ácido carboxílico más. Para pasar de una molécula de 2 carbonos a una molécula de 3 carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que pegarle un CO2, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Malonilcoenzima es el producto de 3 carbonos. Entonces, ¿qué sucede cuando quiero pegar 2 moléculas? Les tengo que meter energía. Este proceso es dependiente de energía intra-ATP y sale ADP y fósforo inorgánico. Salen mis 3 fosfatos, ¿cierto? Entonces, ¿qué usa el ATP? Solo la energía para pegar. Esta sería una ligasa. ¿Cómo se llama a esta enzima? Se le conoce como acetilcoenzima A. ¿Qué le voy a hacer? A carboxilarla. Acetilcoenzima A, carboxilasa. ¿De acuerdo? Y esta carboxilasa es dependiente de una vitamina del complejo B llamada biotina. Es decir, yo puedo sintetizar la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Puedo tenerla ahí en mis células. Puede estar influenciada por la insulina y estar desfosforilada, por lo tanto estar activa. Pero si no tengo biotina, ¿va a funcionar? No. ¿Me explico hasta aquí? Ok. Y ya que tengo malonilcoenzima, esta molécula de 3 carbonos, este va a ser mi sustrato necesario para la formación de ácidos grasos. ¿Quién va a ser la enzima que va a agarrar malonilcoenzima y lo va a empezar a pegar hasta tener un ácido graso de 16 carbonos o más? Va a ser la enzima ácido graso sintetasa. Está difícil, ¿verdad? ¿Cuál enzima sintetiza ácidos grasos? ¿El ácido graso? Sintetasa. Ella utiliza como sustrato malonilcoenzima A para darme
el primer ácido graso que se sintetiza a nivel de citoplasma y es un ácido graso de 16 carbonos llamado ácido palmítico. Este es el primero que vamos a sintetizar. Sin embargo, la acetilcoenzima carboxilasa, que es la encargada de poder formar el sustrato para formar ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A, depende también de su activación de las hormonas pancreáticas. La insulina activa proteína fosfatasa, la desfosforila y la mantiene activa por ser una enzima anabólica. Y si yo estoy en ayuno, ¿qué hago con esa acetilcoenzima A que ya sinteticé y que todavía tiene tiempo de vida? ¿Sigue funcionando en ayuno? Pues no, no he comido, no tengo excesos, ¿cómo construyo? Palmítico. Ajá. Entonces, en estado de ayuno, la hormona que prevalece es el glucagón. En el ejercicio, la hormona que prevalece es adrenalina. Por lo tanto, ellos dos activan a la proteína quinasa A. ¿Y qué hace toda quinasa? ¿Qué pega a las moléculas? Pega fosfato a partir de ATP y fosforila a la acetilcoenzima carboxilasa. Quiere decir que esta enzima, al ser anabólica, cuando está sin fosfato va a estar activa, pero si hay algo que promueva su fosforilación la va a inactivar. Esta enzima, acetilcoenzima carboxilasa, ustedes la pueden encontrar en los libros como ACC, acetilcoenzima carboxilasa. Así la van a encontrar abreviada. Y es una enzima que está formada por muchas unidades de polipéptidos. ¿Sí? Es un polímero formado por muchos protómeros. Oh, que la fregada ya apareció trabalenguas. ¿Sale? Al ser una enzima, es una proteína. Y al ser una proteína, proviene de un proceso de transcripción y traducción genética. Y tiene que haber algo que active la transcripción del gen que codifica para la acetilcoenzima carboxilasa. Y es lo que vamos a ver. ¿Sale? Proteína quinasa la avenida, ¿verdad? Con un fosfato se van a activar. Las anabólicas es que mira, sin fosfato, anabólicas y catabólicas. Sin fosfato, anabólicas activas, catabólicas inactivas. Las dos con fosfato, anabólicas inactivas, catabólicas activas. ¿Sale? ¿Algo vas a comentar? La proteína quinasa inhibe la acetilcoenzima Palmítico es el primer ácido graso que se forma por el ácido graso sintetasa utilizando palmitocoenzima. Es el primer ácido graso. Palmítico es un ácido graso de cadena media. Química, a mí no me quedó muy claro cuando de donde está la acetil-CoA, que luego llega la acetil-CoA peroxidasa, algo así. Carboxilasa. 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 ¿Por qué carboxilasa? Porque le vas a pegar un CO2 a tu molécula de los carbonos, que es el acetil-CoA. Para sacar el Exacto. Y fíjate que esta imagen me gustó porque trae código de color. El CO2 que está entrando está en azul y puedes verlo aquí diferenciado en donde se pegó. Sí, ahora. Ya vimos que esta acetilcoenzima carboxilasa, al igual que cualquier otra proteína, tiene un tiempo de vida. Y mientras esté integrada, es susceptible a las acciones de activación y desactivación por insulina y sus contrapartes, glucagón y adrenalina. ¿Sí? Pero ¿cómo es que se forma? Voy a borrar aquel otro. Ok, entonces, ¿en dónde dijimos que se sintetizaban la mayor parte de los lípidos? Hígado, ok, imaginen que esto es una hepatocita. ¿Sale? Todo el pintarrón es un hepatocito. Y esta parte de aquí es el núcleo. Y aquí en el núcleo tengo material genético. ¿Vale? Y aquí está el gen que codifica para la acetilcoenzima carboxilasa. Vamos a pensar en eso. ¿Ok?
debe haber un estímulo que ahorita se los voy a platicar para que se dé a cabo la transcripción genética y te genere un RNA mensajero. Ahí se está transcribiendo. ¿De acuerdo? Una vez que se genera el RNA mensajero y se madura en el nucleolo, sale al citoplasma. Y aquí lo vas a tener, RNA mensajero. Se va a acoplar con los ribosomas y se va a llevar a cabo el proceso de traducción para darte proteína. Pero este gen es policistrónico, que significa que genera muchos cachitos de proteínas diferentes y que en este caso, al formar parte del mismo gen que codifica para la enzima, son protómeros o subunidades de la enzima. Entonces lo que va a formar son protómeros. Son protómeros de la acetilcoenzima carboxilasa. Mientras estén sueltos, no funcionan. Es como si tú tuvieras un robot desarmado. ¿Un robot desarmado va a funcionar? Lo tienes que integrar, ¿verdad? Ok, hay que armar al robotito. ¿Sí? ¿Qué es lo que promueve que esos protómeros se armen y se integren para darle una enzima que va a ser activa una vez que yo le pegue biotina? ¿Se acuerdan que habían varias moléculas de alta energía que teníamos en estados hipercalóricos? Y una de ellas se dividía en dos moléculas. ¿Quién era esa? Ah, pues ese citrato. El que no se divide en dos moléculas, una parte pequeñita de ese citrato, se va a inhibir la glucólisis, inhibiendo la fosfofructoquinasa 1 y se va a estimular la integración de los protómeros para darme la enzima integrada. Entonces, estos protómeros se van a unir para darme la enzima integración y esto me lo va a activar la presencia de citrato. ¿De acuerdo? ¿A alguien se le cayó esto y ya lo pisé? Y eso es para integrar. Eso es para... Ajá. Tú puedes tener los protómeros formados, pero aislados. Imagínate un robot en piezas. ¿Va a funcionar ese robot así separado en piezas? No, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para que funcione este robot? Integrarlo. Tiene que haber alguien que llegue y lo integre. En este caso de metabolismo, tú tienes las piezas que van a formar a la enzima acetilcoenzima carboxilasa, pero las tienes separadas. ¿Quién llega y promueve esa integración? La presencia elevada de citrato, que solamente lo tienes en un estado de alta energía. Vamos más o menos hasta aquí. Ahora, dijimos, oye, pero ¿quién hace? Mande. Los protómeros eran proteínas con código de Son ¿verdad? fragmentos proteicos que se tienen que integrar, se tienen que pegar. Son las partes de tu robot, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hace que este gen se transcriba? La presencia de insulina, y aquí van a intervenir otros dos orgánulos celulares. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del retículo endoplásmico? Ok. Retículo endoplásmico. Hay rugoso y hay liso. Aquí participa el rugoso. Y va a participar también una organelo de membranas como aplanadas y encimadas, que es el aparato de Golgi. Van a participar en ellos. ¿Ok? ¿Qué hormona tengo presente en estado de alimentación? Insulina. Okay, la insulina estimula que este retículo endoplásmico rugoso sintetice y libere un complejo llamado puere-pae. Tómala. ¿Qué es esto? Son dos proteínas. Puere, proteína de unión al elemento de respuesta a esteroides. Ya sé. Y aquí voy a tener, antes del gen,
precisamente ese elemento de respuesta a esteroides. Quiere decir que si yo libero puere, esa proteína de unión al elemento de respuesta a esteroides y logra entrar al núcleo y se une al elemento de respuesta a esteroides, se va a activar la transcripción del gen. ¿Sale? Entonces, PAED es proteína de activación de decisión de puere. Esta la ocupas en el aparato de Golgi para que se puedan romper y pueda liberar el puere y lo activen. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes insulina, la insulina estimula el retículo endoplásmico rugoso para que sintetice y libere este complejo proteico. ¿Cuál es el complejo o cuál es la proteína que va a activar el proceso de transcripción genética? Va a ser el puere. El detalle es que va unido a otra proteína de arrastre por hacer ese. ¿Sí me explico? Cuando este se libera, llega al aparato de Golgi. ¿Y Golgi qué hace? Empaqueta y modifica moléculas. Son sus dos funciones: empaquetar y o modificar moléculas. ¿Qué le hace a este dúo? Lo empaqueta o lo modifica. Lo va a modificar, lo separa. ¿Ok? ¿Y qué hace? Me va a mandar el puere por un lado, que en realidad es el puere 1. Hay dos, puere 1, puere 2. Y el PAED lo regresa otra vez a retículo endoplásmico para que se siga usando. ¿De acuerdo? Una vez que tengo puere libre, ¿Qué le hace al padre? Ah, lo malo que hace. una vez que tengo puere libre, ingresa al núcleo y se une ¿a dónde? Al elemento de respuesta a esteroides, iniciando el proceso de transcripción y traducción para que se pueda sintetizar la enzima acetil con enzima carboxilasa. Entonces aquí tengo un estímulo genético y un estímulo de modificación por control covalente de la enzima. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, para que yo pueda sintetizar a la acetilcoenzima carboxilasa y también pueda sintetizar, porque se generan 2 RNA mensajeros con esto, porque se activan 2 genes. Se forman los ARN mensajeros que te van a dar acetilcoenzima carboxilasa y que me van a dar también la ácido graso sintetasa. Entonces, cuando tenemos puere 1, estimula el material genético de los hepatocitos para que transcriba y traduzca 2 proteínas enzimáticas. 1, acetilcoenzima carboxilasa y 2, ácido graso sintetasa. Eso con el puere 1. ¿Ok? Ahora, ¿han escuchado hablar de la metformina? Sí. ¿Para qué la usan? Diabéticos tipo 2, ¿verdad? Los que se producen insulina. ¿Y para qué más? A veces se las dan a pacientes que no son diabéticos. ¿Por qué se las dan? ¿Para qué? No directamente hipertensión. ¿Para qué les dan metformina? Para bajar de peso graso. Para bajar la masa grasa. También para eso la usan. Sintetizar las enzimas acetilcoenzima carboxilasa y la ácido graso sintetasa. Lo separan como ¿Ok? Sí. Yo tengo duda. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso va a soltar puere 5 y luego se lo va a mandar a la parte de Golgi. Para que lo separe No, esto no es. y mande el puere al núcleo. Lo separa. Y ese va a ser puere 1. El PAE se regresa al núcleo. Exacto. El puere 1 es la proteína de unión al elemento de respuesta a esteroides. Ojo, va a sonar bien loco si quieren, ¿eh? Pero fíjense bien, esto que les voy a decir no se les olvida. Si liberas puere 1, puedes sintetizar lípidos. Y ya no se les olvida. Suena locochón. Pero tienes puere libre, puedes sintetizar lípidos. No tienes puere, no puedes. ¿Me explico?
tenemos que buscar formas a lo mejor graciosas o que no se nos olvide la información. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes le dan metformina a un paciente diabético tipo 2, la metformina en realidad no tiene ninguna actividad sobre la liberación de insulina. ¿De acuerdo? ¿Por qué se la doy entonces al diabético tipo 2 que sí produce insulina si no hacen nada sobre la insulina? Sí, tiene varios mecanismos de acción la metformina. Es un medicamento bien particular. Uno de los mecanismos de acción es el siguiente. Voy a poner metformina. ¿Alguien trae un color diferente a estos tres? Sí. Ay, por favor, bonita. Bueno, traigo un verde, no sé si se lo tengo. Ojalá que se vea. Si no, los que son daltónicos hagan como que ven, no es cierto. Tengo invento. Ok, va, el verde, voy a poner metformina con el verde, ojalá que se pueda ver, ¿ok? Si nosotros le damos metformina al paciente, ¿se ve más o menos? Ok, la metformina actúa de varias formas. Uno, me interrumpe la acción de la insulina de liberar puerperal. Si yo tengo cierta dosis de metformina en el sistema, aunque tenga insulina presente, voy a inactivar la liberación del complejo puerperal. Si yo inactivo la liberación del complejo puerperal, ni modo, va con azul porque se me hace que no se ve casi. ¿Ok? Lo que va a hacer es evitar la liberación del complejo puerperal. Y si yo no tengo puere, ¿puedo sintetizar lípidos? Pues no, ¿verdad? No estimulo el material genético y no codifico ni la acetilcoenzima carboxilasa ni la ácido graso sintetasa. Si yo detengo la síntesis de lípidos, fíjense bien, si yo inactivo la síntesis de lípidos, ¿mi hígado formará mucho VLDL? No, va a disminuir la producción de VLDL. Si yo bajo la producción de VLDL, ¿estaré rellenando adipocitos con triglicéridos? Y si el adipocito en lugar de crecer disminuye, ¿qué pasa con la interleucina 6? ¿Sube o baja? Baja. Y si baja la interleucina 6, ¿qué pasa con el proceso inflamatorio sistémico? Baja. Y si baja el proceso inflamatorio, ¿qué pasa con el tiempo de vida de receptores para insulina? Se mantiene. Gracias, bonita. Ahorita te lo regreso. Se va a mantener. Por lo tanto, el uso de metformina es exclusivo para pacientes que producen insulina porque mejora la interacción de la insulina con su receptor de manera indirecta. ¿Cómo? Promoviendo que los receptores duren el tiempo que deben durar. Porque si tengo mucha interleucina 6, los receptores para insulina tardan mucho menos. Se destruyen más rápido de lo que deben y las células de tejido muscular y de tejido adiposo no van a estar sintetizando receptores solo porque los estás destruyendo rápido, ¿no? Tienen un tiempo de síntesis. ¿Me explico más o menos? Entonces, esa es una forma de funcionar de la metformina, ¿sí? Número 2, la metformina me va a activar, morado, me va a activar, ay, sí se ve, gracias preciosa, me va a activar también lo que viene siendo una quinasa dependiente de AMP, una quinasa dependiente de AMP. ¿Y qué hacen las quinasas? Fosforilan. Por lo tanto, ¿qué le va a hacer a la acetilcoenzima carboxilasa? Esto va a funcionar como si tuvieras glucagón o adrenalina. La va a inhibir. Entonces, metformina te ayuda a dos cosas. En uno de sus mecanismos. Evita que se libere PUERE1, lo que evita que se sinteticen las enzimas ácido graso sintetasa y acetilcoenzima carboxilasa, y a la acetilcoenzima carboxilasa que ya tengo, la inactiva. Ojo, la metformina, fíjense bien,
farmacología, para que vean lo que tiene la relación bioquímica con fisio y con fármaco. La metformina, farmacológicamente, su mayor efecto de inhibición de la síntesis de grasas lo hace en los primeros 20 días. Es donde tiene el mayor efecto de inhibición. Posteriormente va teniendo pérdida del efecto de inhibición, pero sigue actuando sobre la transcripción genética. Por eso se lo sigue dando al paciente diabético tipo 2 como tratamiento de base. ¿Sí me explico? Pero en los primeros 20 días, que es capaz de inactivar de forma bien bonita a la acetilcoenzima carboxilasa, 20 días es el tiempo aproximado para generar un nuevo hábito, ¿cierto? Entonces, en esos 20 días, junto con una dieta más saludable, con menos calorías en base a azúcar a tu paciente diabético, le puedes ir ayudando a que tenga una nueva forma de consumir alimentos, que no coma tanto y de esa manera pueda controlar mejor sus niveles de glucosa, para evitar que se lleguen a desarrollar nefropatía diabética, o para evitar que se desarrolle retinopatía diabética, o evitar que se desarrolle neuropatía diabética. ¿Me explico más o menos? Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. Por ejemplo, una paciente con diabetes tipo 2 que, por ejemplo, esté consumiendo metformina, entonces, independientemente de que su glucosa ya se encuentre normal, si deja de consumir, o sea, ¿puede dejar de consumirla o sería No. eficiente que la El siguiera consumiendo? diabético tipo 1, el diabético tipo 2, normalmente la metformina la va a seguir consumiendo mientras tenga sobrepeso. ¿Sí? Porque lo que haces es evitar que sigas aumentando los adipocitos en tamaño y en cantidad, y evitas que se siga formando interleucina 6, que te puede estar afectando sus receptores. Cuando una persona está en su peso y tiene bien controlado lo que es la glucosa, a veces se intenta soltar la metformina y se ve cómo responde. ¿Sí me explico? Si logra controlar sus niveles de glucosa solo con alimentación y manteniendo su peso corporal y no aumentando masa grasa, puede estar sin tratamiento, pero sabe que en esta persona, en cuanto empiece a subir de peso, va a empezar a tener problemas con la glucosa. Entonces, independientemente de que la glucosa esté bien, si tiene sobrepeso, tiene que seguir consumiendo la metformina. Sí, porque es uno de los factores desencadenantes del sobrepeso por sus interacciones con los receptores. ¿Sí me explico? Casi siempre la metformina es cuando se lo... Mira, démonos cuenta. Paciente diabético tipo 2, la mayoría tiene sobrepeso. La gran mayoría. No digo que todos. O sea, si un paciente diabético tipo 2 se desarrolló por sobrepeso o está asociada al sobrepeso, entonces cuando tú ya lo mantienes en un peso normal, usualmente ya dejas de depender de medicamento, porque era el sobrepeso el que le estaba provocando el problema. ¿Sí? Pero si no es así, pues entonces hay otros factores que están haciendo que esos receptores estén teniendo un mal funcionamiento. ¿Sí? Ahora, les comento una cosa, la metformina, este es uno de sus mecanismos de acción. De alguna manera, no está bien clara cómo, de alguna manera la metformina, si ustedes lo buscan, también te ayuda a como posicionar los GLUT4. Sí, entonces hay varios mecanismos de acción que tienen. Pero esto es mucho más efectivo solo si presentas insulina, porque en el que no tiene insulina no funciona la metformina. ¿Sí me explico? Entonces, eso de que te ayude a posicionar el GLUT4 debe ser directamente asociado con el estímulo del receptor. ¿Sí me explico? Secundario al estímulo del receptor. Entonces, la metformina lo que va a hacer es para pacientes que tienen insulina pero no lo suficiente. No, en el momento en que el paciente ya no tiene suficiente insulina, la metformina ya no sirve. Ah, ok, debe de tenerla para... Debe de tenerla para que funcione, y esa es la característica del diabético tipo 2. Sí la produce, pero tiene alteraciones en el contacto con su receptor. Y usualmente la falla en el contacto con el receptor es porque los receptores están disminuidos, porque se están destruyendo por inflamación. Por los ácidos grasos, ¿no? Ajá. Por la inflamación básicamente condicionada, porque esos ácidos grasos se están guardando donde, en los adipocitos, están creciendo y tienen interacciones, etcétera.
Entonces, diabetes tipo 2 tiene muchos factores que influyen en ella. La metformina te ayuda de esta forma. ¿De acuerdo? Hasta aquí, más o menos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, aquí nos dejamos, nos quedan 6 minutos, pero hicimos un buen intro. Mañana tenemos clase de... Esto ya fue la base para poder formar el ácido graso, ¿ok? El día de mañana que tenemos taller, jóvenes, voy a tener que seguir con lo que es la semántica. ¿Por qué razón? Porque ya nos queda solamente una semana aparte del día de mañana. ¿Sí? Y en esa semana tengo que poder terminar de ver síntesis de lípidos de colesterol y lo que es detoxidación de cetoquinas. Entonces, las 2 horas de mañana van a ser para poder avanzar. ¿Sale? ¿Entonces?